Idan, justo antes de llevar a cabo su propia ejecución, sintió que alguien sujetó firmemente su antebrazo. Toby se manifestó en el lugar de manera repentina, emergiendo de la nada misma. Su figura se materializó en medio del aire, mientras su único ojo visible permanecía fijo en el sádico ser que tenía delante. Lamento haber intervenido, pero no puedo permitirme perder a un ser con tal potencial. Actualmente hay 2 bajas en la organización, así que supongo que entenderás. Toby pronunció esas palabras con calma y frialdad. No podía permitirse perder a alguien con el potencial y la fuerza de aquel individuo. La pérdida de 2 miembros de la organización ya había supuesto un golpe considerable. No podía arriesgarse a más contratiempos. ¿Qué mierdas dices, imbécil? Ese sujeto no saldrá vivo de aquí. Idan respondió con un tono despectivo. Su expresión retorcida y sus ojos llenos de odio dejaban claro que no habría una elección. La única opción era la aniquilación total de aquel sujeto, y nadie, ni siquiera aquel, iba a interponerse en su camino. Toby se mantuvo en silencio, sin emitir ninguna respuesta a las palabras del fanático religioso. Su expresión detrás de la máscara permanecía vacía, sin revelar ninguna emoción o pensamiento. Hemos perdido demasiado al enfrentarlo, para al final dejarlo ir. Kakuzu gruñó en desacuerdo, mostrando su disgusto ante la idea de permitir que el sujeto en cuestión siguiera con vida. Él había experimentado en carne propia su poder, no estaba dispuesto a arriesgarse nuevamente. Setsu, observando la situación desde las sombras, sintió cierta preocupación por las decisiones tomadas por el enmascarado. Aunque había sido él quien informó sobre aquel encuentro, no esperaba que tomara una postura tan radical con respecto a su destino. La presencia de ese extraño individuo podía resultar problemático para sus auténticos planes. Toby, quizás la mejor opción es dejarlos hacer su trabajo. La planta humanoide emergió al lado del enmascarado, rompiendo el silencio con su voz. Toby evaluó la situación con una mirada penetrante. Tras unos momentos de reflexión, finalmente llegó a una decisión. No puedo aceptar eso. En lugar de intentar asesinarlo, sería más prudente capturarlo y aprovechar su fuerza, en beneficio de la organización. El enmascarado sabía que no podían permitirse desperdiciar una oportunidad como esta. Mala decisión. Idan se lanzó hacia él en un frenesí desquiciado. Sin embargo, el enmascarado no mostró preocupación. El fanático religioso entreabrió los ojos con sorpresa, cuando su ataque pasó a través del cuerpo de aquel sujeto, como si este fuera un mero espectro. Toby, imperturbable, cruzó miradas con aquel sin decir nada. Idan gruñó de frustración, pero no detuvo su avance. Él aprovechó la oportunidad para avanzar hacia el inconsciente guerrero de otro mundo, con una sonrisa desquiciada. Toby, por su parte, observó la escena con una mirada fría. Su ojo se iluminó con un intenso resplandor carmesí, manipulando el espacio alrededor del guerrero, teletransportándolo a su propia dimensión. Idan, frustrado y desconcertado por la desaparición repentina de aquel sujeto, miró a su alrededor, buscando alguna señal de su enemigo desaparecido. Tú, eres responsable de su desaparición. ¿Qué hiciste con él? ¿Dónde se encuentra? Dímelo, debo acabar con él. Debo derramar su sangre, en honor a mi señor. Aquel exclamó, su voz llena de ira y desprecio. Toby permaneció impasible frente a sus acusaciones, sin mostrar señales de preocupación o temor. Sin perder más tiempo, empleó la misma técnica en sí mismo y se fundió en el aire, desvaneciéndose por completo ante los ojos del fanático religioso. Idan murmuró entre dientes, sintiendo como la ira y la impotencia se apoderaban de él. Aquel comenzó a gritar maldiciones y blasfemias, jurando que también acabaría con él por intervenir en su ritual. Setsu observó la situación con una mirada inescrutable. Ha perdido la cordura por completo, murmuró su mitad blanca, deleitándose por la confusión y el caos que se había desatado. Goku empezó a abrir los ojos con lentitud, sintiendo como su visión se adaptaba gradualmente a la tenue luz que provenía de unas velas cercanas. Parpadeó varias veces, ajustando su enfoque y tomando conciencia de su entorno.
Se encontraba en una habitación, cuyas paredes estaban revestidas en rocas. Él notó que estaba acostado en una manta, sin poder mover su cuerpo. No eran cadenas físicas o ataduras visibles, lo que retenía sus movimientos. Su propio cuerpo no respondía, privándolo de su libertad. Ya te he dado algo de primeros auxilios. Una voz profunda y misteriosa surgió desde las sombras, resonando en el aire. Goku dirigió su mirada hacia el lugar donde percibía una presencia sutil y apenas perceptible. Aunque sus ojos no podían distinguir claramente a esa figura en las sombras, su instinto le decía que alguien se ocultaba allí, observándolo en silencio. Creí que tardarías más en despertar. El sangrado interno que sufriste fue más grave de lo que parecía. Toby emergió de las sombras, revelándose ante aquel. No te conozco, pero dices que me has ayudado. Pero estoy aquí, incapaz de mover ni un músculo. Goku respondió, usando un tono ligeramente sarcástico. No te preocupes, no soy tu enemigo. Lamento haber tenido que recurrir a ese método para inmovilizarte, pero era necesario. No podía arriesgarme a que, al despertar, intentaras algo estúpido. Toby respondió con calma, manteniendo su mirada fija en el guerrero inmóvil. Goku lo observó en silencio, sus ojos puestos en el enmascarado, evaluando sus palabras y su comportamiento. Claramente, sus intenciones no eran buenas. ¿Qué quieres de mí? Goku, con seriedad en su mirada, formuló su pregunta. Un breve silencio se hizo presente, creando un ambiente de tensión. Toby llevó una mano a su máscara, como si estuviera pensando detenidamente en su respuesta. Son Goku. Mi objetivo no es enemistarme contigo. Tienes una habilidad excepcional y no puedo ignorar eso. Toby, sin apartar la mirada del guerrero, reveló lentamente la mitad de su rostro oculto tras su máscara. Muy bien, ¿por qué mejor no comienzo presentándome a mí mismo? En la aldea de la Hoja, específicamente en la oficina del Hokage, un grupo de ninjas se congregó frente a la rubia exuberante que ocupaba el cargo. Hemos encontrado un sitio en ruinas, informó uno de los ninjas. Aparentemente, hubo una gran batalla que redujo un edificio a escombros. Otro ninja añadió. Tsunade escuchó atentamente el informe de sus ninjas, manteniendo una expresión seria y concentrada. ¿Se ha encontrado algún cuerpo en el lugar? Ella preguntó con seriedad en su voz, entrelazando sus manos sobre el escritorio. Según nuestra investigación, hemos encontrado rastros de sangre y un extraño símbolo grabado en una ubicación cercana. Además, hemos rodeado el área y hemos detenido a un par de sujetos. Se rehúsan a hablar, pero parecen tener una conexión importante en el mercado negro, informó el líder del escuadrón. Tsunade entrecerró sus ojos ligeramente, mientras procesaba la información recibida. Envíen a esos sujetos, al Departamento de Investigación y Tortura de inmediato. Comuníquense con Ibiki, díganle que necesitamos toda la información posible. No importa el método, solo debe hacerlos hablar. Tsunade declaró, no toleraría demora o falta de cooperación en este asunto. Su prioridad era descubrir la verdad sobre lo que ocurrió ese día. Necesitaba saber qué sucedió con Goku. Los ninjas asintieron en respuesta, apresurándose a cumplir las órdenes de la mujer. Tsunade se recostó en su silla, dejando que su cuerpo se relajara. Su mente, por otro lado, permaneció inquieta. Ella mordió ligeramente su labio inferior, una señal de su preocupación. Tsunade, veo que estás preocupada. Jiraiya saludó, asomándose por la ventana de la oficina. Tsunade se giró hacia él, sus ojos reflejaban cansancio. ¿Quién no lo estaría? El sujeto con el poder de hacer volar este planeta, desapareció por mis decisiones. Jiraiya se acercó a ella, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Tsunade, no te culpes. Estamos hablando de alguien excepcionalmente poderoso. Nadie podría haber previsto que le dificultaría una pelea. Tsunade suspiró, dejando escapar todo el peso que sentía en ese momento. Se encontraba en una encrucijada, sin saber exactamente qué camino tomar, ni cómo manejar la situación que se le presentaba. Así que ha despertado, creí que tardaría más tiempo.
Una mujer de cabello castaño, pronunció sus palabras con una mirada vacía, como si su mente estuviera sumida en pensamientos lejanos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién eres? Un joven de cabello oscuro preguntó, llevando su mano hacia uno de sus ojos con cierto dolor. Soy una simple enfermera, no se preocupe. Sea lo que sea que haya creado esa explosión, estuvo a punto de matarlo. Debió de estar expuesto directamente, para haber sufrido daños y quemaduras de ese grado. La enfermera comentó, con una mirada serena pero inexpresiva. Sasuke observó a su alrededor y notó que no estaba solo. La extensa sala en donde estaba, se encontraba repleta de personas de todas las edades. Desde niños pequeños, hasta ancianos frágiles, quienes requerían atención médica. El personal médico se movía de un lado a otro, atendiendo a los pacientes con dedicación y cuidado. Era muy tarde, la onda de choque nos golpeó por sorpresa. Los más débiles sufrieron un daño en sus tímpanos, otros en sus órganos internos. La enfermera dejó escapar su comentario, sin abandonar su semblante. Sasuke percibió en la expresión vacía de la enfermera, el dolor de una pérdida profunda. Reconoció en sus ojos, una mirada similar a la que él mismo había llevado cuando su hermano había acabado con su clan. Sasuke desvió la mirada, sintiendo una leve punzada de culpa por las consecuencias que había sufrido la gente a su alrededor. Su intención jamás había sido causar daños innecesarios. Los recuerdos de la intensa batalla contra el rubio explosivo, se agolparon en su mente, trayendo consigo una oleada de preguntas sin respuesta. La fuerte presión que sentía en uno de sus ojos, era un recordatorio del evento que había tenido lugar. No podía entender cómo había logrado sobrevivir a la autodestrucción de aquel sujeto. No podía comprender cómo había desaparecido en un instante, para luego reaparecer en otro lugar. Aquello parecía ser una forma de teletransportación, una habilidad que no poseía en su arsenal de técnicas. Debo ir a apoyar a mis compañeros. Le pido que no se mueva, acaba de despertar. La herida de su brazo, aún sigue abierta. La enfermera declaró, antes de alejarse. Sasuke dirigió su mirada hacia donde tenía su brazo izquierdo, pero ahora ya no estaba. Sus ojos se desplazaron hacia su brazo derecho y apretó fuertemente su puño. No importa, un solo brazo bastará para acabar con él. Una mirada afilada se dibujó en su rostro, sus dientes se apretaron con fuerza. La sed de venganza ardió en su corazón, mientras juraba no detenerse hasta hacer pagar a aquel que le había arrebatado tanto. Su propio hermano. Dentro de las profundidades de una cueva, el suave eco de unos pasos rompía el sepulcral silencio que la envolvía. Dos diminutos destellos púrpuras, resplandecían en medio de la oscuridad. A medida que se aproximaban a la tenue luz que se filtraba, los destellos se convertían en dos ojos anillados de un púrpura intenso. ¿Querías verme? Aquel individuo cuestionó con una seriedad extrema, su rostro impasible e inexpresivo. Te has tomado tu tiempo. Toby declaró, dándole la espalda por un instante, antes de girar con una mirada penetrante, su único ojo enfocado en el líder de la organización. Pain permaneció en silencio, sin pronunciar palabra alguna. Su mirada se dirigió a la imponente estatua que se erguía detrás del enmascarado. No era otra que la estatua demoníaca, Gedo-Mazo. Sus ojos se desviaron al suelo, donde pudo notar trozos de madera esparcidos como máscaras rotas. ¿Para qué me has llamado exactamente? Pain cuestionó, volviendo sus ojos al enmascarado con una frialdad indescifrable. Desde hace ya unos días, he estado aquí abajo trabajando en algo. Toby respondió, mientras mantenía su mirada fija en dirección al líder. Su Sharingan brilló en perfecta sincronía con un reflejo que se manifestó, en una figura sombría que emergió desde las sombras de la cueva. Pain, al percibir una inquietante presencia a sus espaldas, sin perder de vista al enmascarado, giró su mirada con cautela para encontrarse con una figura misteriosa. Poco después, la figura de un individuo, vestido con ropas oscuras, se dejó ver. Sus ojos carmesí brillaban intensamente desde detrás de la máscara que cubría su rostro. ¿Quién se supone que sea?
Pain formuló su pregunta, con un tono neutro y directo. Son Goku. Supongo que reconocerás ese nombre. Toby acomodó su máscara al mencionar a aquel guerrero. Pain desvió su mirada hacia el enmascarado, observándolo con atención. Creí que era un ninja de la hoja. El líder preguntó, su expresión vacía sin revelar ninguna emoción en particular. Hace ya días logramos capturarlo, si no hubiera sido por la maldición de Irán posiblemente hasta tú, hubieras tenido problemas. Toby respondió, reflexionando sobre la naturaleza de aquel sujeto. Pain escuchó en silencio, sin mostrar ninguna expresión en su rostro. ¿Cómo has logrado controlarlo? Aquel cuestionó de forma seria, su mirada fija en el enmascarado buscando respuestas. Intenté reclutarlo por las buenas, pero se negó a seguir nuestro objetivo. Así que utilicé un trozo de la estatua demoníaca, sus fragmentos están cargados de energía de las bestias capturadas. Como puedes ver, fueron varios intentos fallidos. Mencionó, su mirada fijándose en los trozos de máscaras esparcidos por el suelo. Actualmente, es como si estuviera en un estado de sueño, atrapado en una ilusión, esperando ser despertado. Usando el Sharingan soy capaz de controlarlo a través del chakra que emite la máscara. Pain observó al pelinegro con una mirada penetrante, sin decir nada.